Hola a todos y bienvenidos al Wildlife Podcast. Yo soy Amy Campos y estamos aquí en un nuevo episodio. Hoy nos acompaña un compatriota de Honduras y por eso estamos en el set abierto. Hoy está Fabricio Ortiz, que nos acompaña desde aquí de Tegucigalpa también. Él es Wildlife 2018 y hace varias cosas bien interesantes porque por un lado está la parte de ingeniería, pero también hay algo más que nos vas a contar hoy, ¿verdad? Así es, vamos a hablar ahí de algunos proyectitos, otros secretos ahí, entre otras cosas. Bienvenido Fabricio, bienvenido al Wildlife Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Pues bien, muy agradecido contigo, Amy, por la oportunidad de compartir experiencias de este programa tan genial al que fuimos ambos, que se llama el Wildlife. Sí. Y pues estamos aquí para hablar de nuestros fracasos porque es muy Es- gratificante y se sí, aprende mucho de los fracasos. es que a la gente le da como pena contar los fracasos, pero en realidad sin eso no puedes hacer lo que estás haciendo ahora. O sea, es imposible, pues. Así es, nadie empieza a dibujar bonito dibujando bonito. Exacto, exacto. Pero bueno, vamos a empezar por el inicio. Contanos qué es lo que haces. Bueno, yo soy el director principal de un estudio de ingeniería. Ahí de repente la gente se pregunta, ¿qué es un estudio de ingeniería? Eso, tía, ¿verdad? ¿Qué es un estudio de ingeniería? Bueno, un estudio de ingeniería es como una empresa de consultoría que se dedica a hacer proyectos, a formular los proyectos en papel. Y en mi caso específico, nos enfocamos en cálculo y diseño estructural. Para las personas que no están familiarizados con el tema, los ingenieros estructurales somos los encargados de calcular y diseñar el esqueleto de un edificio y de mantenerlos seguros en todos sus espacios. Ah, Entonces, esa es ok. nuestra tarea. Y eso es a lo que me dedico principalmente en mi estudio de ingeniería. También hacemos diseños en general, que incluye diseño arquitectónico, agua potable, Ah, etcétera. ok. Pero nuestro foco principal es infraestructuras y en específico cálculo y diseño estructural. ¿Y cómo salió eso? ¿Eso fue lo que estudiaste? Somos que sos ingeniero. Sí, yo de formación base soy ingeniero civil Ajá. y luego me especialicé con un máster en Brasil en ingeniería estructural. Ah, ok, ok, ok. ¿Y hace cuánto comenzaste con esta empresa? Fíjate que comencé en enero del 2017 y el inicio es un poco chistoso porque yo comencé mi estudio propio o mi empresa de ingeniería por la necesidad. La gente va a decir, ¿qué? La gente va a decir, ¿what? ¿Y cómo se inicia a partir de la necesidad? Pues sucede que cuando yo culminé y estaba en esa etapa de que regresaba de Brasil para Honduras, estuve haciendo varias aplicaciones a las empresas y tristemente, pero también a la vez felizmente, La realidad de Honduras te pegó. la realidad de Honduras me pegó y me decían, uy, qué bien que estudiaste eso, nos hace falta ahí tu expertise, pero cheque. Ujú, No te necesitamos aquí en nuestra empresa, o no te queremos en nuestra plantilla, o pagamos ujú. bien bajito y cosas por el estilo. Y como al mes de haber regresado, pues tuve un empleo en una empresa que era bien grande, la verdad, y tenía un proyecto aquí en Honduras. Y comencé a trabajar, pero no en el área de cálculo estructural, sino que en el área de gestión de proyectos, porque tenían la administración de un proyecto de carreteras aquí en Honduras, esa empresa que era internacional. Y yo siempre había estado con el gusanito de, y entonces, ¿para qué estudié esto? Que me gustaba, si no lo voy a aplicar. Claro. Y la cultura organizacional que tenía esa empresa, a ellos no les importaba si cumplías un horario de 8 a 5. Ellos eran, si quieres llegar a las 10, llega a las 10. Si no quieres venir, no vengas. Pero ocupamos los productos para tal fecha, a tal Claro. hora. Entonces, esa flexibilidad y esa, vamos a decir, bueno, esa flexibilidad que Sí, tenía la apertura, ¿no? la apertura de uno administrar sus tiempos y sus horarios a como quisiera, pues me permitió decir, va, entonces voy a empezar en mis tiempos libres, Y es que a uno de emprendedor no lo pueden dejar mucho tiempo libre. Sí, no, 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 no. y a pesar de que la empresa esa era bien horizontal, estás en este proyecto solo aquí, hay otras áreas, pero en esas áreas no, estás solo aquí. Entonces dije, ok, vamos a empezar entonces mi propio emprendimiento. Y también fue como coyuntural, porque a la vez que yo trabajaba en ese lugar los primeros meses,
me llegaban muchas solicitudes de gente que ocupaba que les calculara y empresas que ocupaban que les calculara algo. Y entonces a muchos de ellos en principio les decía no, porque estoy trabajando. Claro, claro, claro. Pero ya después acomodé mis tiempos y dije yo, ay, ¿por qué no empiezo un negocio propio? Y así fue como comencé OM Ingeniería. Además que durante estuve en la universidad, especialmente el último año, yo le ayudé con algunos trámites a mi hermano, que también es ingeniero civil y él tiene una empresa, pero en el rubro de construcción. Entonces, con toda esa parte de la documentación legal y las precalificaciones para contratación pública, yo le ayudaba bastante, entonces ya venía como más o menos encaminado en ese rubro. Sí. Y en esa área, solo para cultura general de la gente, en la terminología anglosajona se llama AECO, que es Architecture, Engineering and Construction, que unos diseñan, otros construyen, pero es todo un solo ecosistema. Entonces todo ese ecosistema, pues, relacionado con infraestructura y construcción, acá funciona igual. Unas se dedican solo a diseñar, otras construyen, otras hacen ambas, y así es como se mueve. Claro, ¿y cuánto tiempo más estuviste en esa empresa antes de Fíjate decir que bye bye? después de fundar mi propia empresa estuve un año más. Ujú. Y ya después ya te jalaba demasiado Sí, tus propios... Es que eso es lo rico de cuando uno está emprendiendo, que o sea, yo también hice eso que pues yo pensaba que yo no, o sea, que lo que yo estaba haciendo era más un hobby, pues porque era como, bueno, vamos a hablar sobre la moda en Honduras. Entonces era como mi release. Pero como que empiezan a llegar los clientes, empiezan a jalarte y vos decís, ¿será que aquí hay una oportunidad? Y ahí es donde uno tiene que venir y decir, no, bueno, vamos a hacerle fuerza, vamos a, a socarnos la faja y vamos a irnos, pues. Y tomar esa decisión es complicada, o sea, ¿cómo vos supiste que ya era momento de decirle a Dios un salario fijo, irte por tu cuenta? Estaba entrando suficiente pisto por el otro lado, suficiente dinero para los que no son de Honduras. fíjate que fue también coyuntural porque el proyecto en el que estaba era un proyecto a término fijo. Ellos decían, terminamos en tal fecha, llueva, trueno, relampaguee. Y después, ustedes como son modalidad consultor, bye bye. Claro, claro, Y claro. entonces yo estaba, desde antes de fundar mi empresa, sabido que en cierta fecha yo terminaba y que a ese término pues quedaba en el aire. Y sucedía también que en todo el rato que yo estuve trabajando ahí, que fueron aproximadamente como 3 años, yo no había tomado vacaciones. Mm, Entonces, justo al término del proyecto, yo reduje mi carga con ellos a la mitad y la otra carga y el resto del día, más de 8 horas, la dedicaba a mi emprendimiento. Entonces no fue como un corte vertical de renuncio hoy y sigo, sino que me fui desligando de a poquitos y ajá. ya de repente estaba dedicado solo a lo mío, que también lo combiné con otra de mis pasiones, que es docencia, que vamos a hablar más adelante de eso. Fíjate que eso que acabas de decir es como explicaste muy bien el espíritu del emprendedor, que decís, ah, bueno, como yo tenía vacaciones, entonces aproveché a trabajar en mi emprendimiento. Y no es que estoy aconsejando como nunca tomen vacaciones, porque luego de un rato uno de emprendedor más bien le dice como, oíme, date un tiempo para vos, etcétera. Pero cuando estás comenzando tenés que aprovechar ciertos momentos, o bien cuando estás teniendo ese momentum para decir, bueno, tengo este tiempo libre, voy a aprovechar este tiempo, invertir mis vacaciones en realmente empezar a montar mi empresa, ¿no? Sí, sí, claro, y fíjate que con ellos, como eran una empresa internacional, la modalidad de contratación no era tan a lo que estamos acostumbrados acá, que es que te pagan por un tiempo específico. Ellos cuantificaban el número de horas trabajables al mes y todos esos números de horas estaban distribuidas en una timetable o en un programa. Entonces me dijeron, como no has tomado vacaciones, ya nos queda poco presupuesto para vos. Entonces, o se van a acabar y vas a seguir trabajando de gratis, o reducís tu carga, que fue esa la Exacto. transición. Y ahorita que mencionas eso, en el mundo emprendedor, fíjate que yo a veces me sentía como emprendedor fake. El síndrome de impostor El, que sí- todos hemos tenido. Sí, sí. Yo pensaba que por error había llegado a Guayla y mírame aquí, pues. Pero bueno, ajá, procede. Porque yo decía, pucha, todas las historias que yo escucho alrededor acá, todos dejan su trabajo. Y entonces, como yo no lo dejé, y hice así Un merger. un merge, un traslape ahí, suavetón, ¿será que soy medio fake? Y yo me cuestionaba eso. Es que
creo que no hay una manera, como una definición exacta de emprendedor o de cómo se tienen que hacer las cosas o que tenés que empezar en tu garaje y luchar y sufrir y luego tu empresa de la nada un día llega alguien y te da esa, o sea, todos tenemos historias diferentes, ¿no? Y por eso el podcast, puedes verlo, de gente que te dice, no, y estuve desempleado un montón de tiempo, o gente que así como, no, entonces llegué, y en la mañana sabía que tenía que renunciar y fui a renunciar en ese momento. No hay como una estructura real, ¿no? O sea, yo sí fui la que me citaron y me dijeron como, bueno, nos dimos cuenta que se fue ayer, dijo que estaba enferma y la vimos en el periódico que estaba en un evento de moda. Y yo así de, entonces queremos ver cómo podemos, o sea, que usted se comprometa más a seguir trabajando. Y yo como, no. Y ahí nomás fue como, creo que en realidad lo que tengo que hacer es renunciar. ¿Saben qué? Aquí está mi renuncia. Sí, y fue bien incómodo porque sí quise mucho a mi jefe y me caía muy bien y la empresa, me gustaba un montón, pero pues era algo muy distinto a lo que quería hacer y ya como que tenía ese pool, entonces sí fue como, no fue una decisión impulsiva porque eso es mentira. Llevaba muchas semanas o un poquito más de un mes pensándola, dándole vueltas que ya no me llenaba, que yo quería estar más tiempo en Auge Boga, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando se dio, ¿no? Pero creo que todos tenemos historias diferentes. Y eso que hiciste más bien me parece como súper inteligente, porque lo manejaste de una manera muy eficiente. Sí, y mira que eso se me quitó recientemente cuando leía el libro Originals, y entonces que en una de las narrativas él decía, el estereotipo ahorita que hay de emprendedor es de, tengo una gran idea, renuncio a mi trabajo y me dedico 100% a esa idea, pero él dice, dentro de ese porcentaje hay una gran porción que fracasan. Y él dice, no estoy diciendo que eso esté malo, pero están el otro tipo de emprendedores, que es los que toman menos riesgo, que no se inclinan ni a favor ni de uno ni de otro, sino que dice que hacen las cosas paulatinas, que son esos que tienen de repente otro ingreso fijo y esa paz mental de tener como un ingreso fijo les permite ser más agresivos y aventados en la parte de invertir El cierta momento de porción emprender. para el emprendimiento porque tienen garantizado el bocado. Y dije yo, bueno, tienes razón. Entonces, después de haber leído Originals, dejé de sentirme tan fake. No, y es que también está, como te lo pinta tal vez Hollywood, cuando hubo un tiempo que se puso bien de moda las películas de emprendedores, la de Social Network, de Mark Zuckerberg, pero en realidad, el contexto de cada lugar es diferente. O sea, aquí en Honduras, ¿cuántas personas se pueden dar el lujo de decir, voy a renunciar y voy a ver qué pasa? O sea, realmente es bien poca la gente que tiene eso, que tiene asegurado el bocado pues al día siguiente, que no tiene que pagar renta, que no tiene hijos. O sea, es muy poca gente la que puede hacer eso. O sea, pues, yo seguía viendo a mi mamá, tenía, ¿me entiendes? Mi comida, o sea, y trabajaba part-time en el negocio de mi mamá. O sea, entonces también, no es tan así como lo conté hace 5 minutos, ¿no? O sea, sí habían como ciertos paracaídas o ciertos colchones que me estaban ayudando con eso. Sí, claro, estábamos como tomando riesgos calculados, y que vamos a Sí, hablar sí, de eso, sí. en otra experiencia que tuve más Claro, pero adelante. cuando hagan la película de mi vida, no van a sacar esas cosas. Ver Entonces, dramatizado todo, como que, y hoy súper- renuncié Ajá, y va a salir y la toma de los tacones y que no dije nada más que renuncio. No, o sea, hay mucho más contexto ahí. Pero bueno, vamos a regresar un poquito en la vida. Esta es primera vez que emprendés, ya, ¿de dónde venía eso? ¿De dónde viene, esas ganas de... fíjate que desde que estaba en la universidad y luego cuando estaba haciendo posgrado, yo recuerdo que algunas veces platicaba con mis compañeros y les decía, ¿y vos qué querés ser? Porque en la parte de mi posgrado, que fue ingeniería estructural, es una ciencia como bien dura. Y usualmente la mayoría de personas que están en esas ciencias duras, pues vamos a decirlo, su aspiración de vida, que ojo no está mal, es ser doctor, PhD y después ser profesor en una universidad y dedicarse a la academia y a la investigación, aunque eso no genere dinero. Pongo comillas ahí, no estoy diciendo que eso no genera, sino que
A ellos no les importa tanto el dinero. Pero cuando yo platicaba con ellos, yo les decía, pero a mí sí me gusta esa parte del business y de emprender y de cómo la ciencia también puede generar innovación y cómo la innovación genera bienestar y genera cash. Claro. Y siempre andaba yendo a ferias de emprendimiento y viendo historias de emprendedores y pues tenía como esa espinita y ese gusanito. Además que vengo de familia emprendedora. Yo recuerdo que cuando era niño mi mamá tuvo una zapatería. Ujú. Y ahí estabas también. Fíjate que no, porque yo estaba en la escuela, pero quienes sí le ayudaban a atenderla eran mi hermana mayor y mi hermano mayor. Ujú. Y también mis abuelos paternos y maternos han sido gente emprendedora. Mis abuelos maternos, por ejemplo, a la edad de, por ejemplo, 60 años, se mudaron a un lugar desconocido y empezaron de cero, empezaron de la Ah, nada, wow, montaron un negocio de ropa. wow. El negocio de ropa se les quemó, perdieron Ya todo, te. luego volvieron a empezar de cero con una zapatería. Después la zapatería era la más pumping de la Ahí está la ciudad. película, mira, ¿por qué la contaste? Ya no me van a hacer la película mía, se la hicieron a tus abuelos. No, pero está, ajá, ajá, sí, 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 está interesante Y eso. justo cuando yo estaba estudiando y estaba regresando para acá, mi hermano mayor y mi hermano menor abrieron un restaurante. Era un restaurante de un concepto bien diferente aquí en Tegucigalpa porque era comida por peso. Ah, Ujú. wow. Entonces era como un buffet, tenías miles de opciones, ponías lo que querías y lo que te gustaba y pagabas por peso de la comida. Estuvieron a flote como 8 meses a un año y luego tuvieron que cerrar porque quebraron. Y pues en esas historias de altibajos y de esa gente Claro. luchadora, de ahí vengo yo. Y de ahí viene el gusanito, creo, de Sí, por qué eso de te iba a decir, emprender. como que ya lo tenías muy normalizado, entonces para vos era normal ver cómo iba a funcionar ese rollo de, y que no te preocupas, ¿no? Cuando algo no resulta. También eso, que hay mucha gente que emprende y a la primera es como, no, bueno, esto ya no dio. Y ya te vas, ¿no? Sabes que es una lucha, que es trabajo duro, para el día a día. Sí, algo que sí es rescatable y por eso me encanta este podcast que estás haciendo, es que las personas somos influenciables y eso es muy bueno, porque siempre que nosotros tengamos un buen ejemplo a seguir, por imitación del ser Ujú. humano, uno quiere ser como X o Y modelo. Entonces, en la medida que hayan más modelos y más personas a quien nosotros aspiremos en convertirnos, va a ser pues, vamos a transformar esta sociedad. Sí, es que por eso es importante contar las historias, por eso es importante replicar los libros de emprendedores que ahorita José Reyes, el Wildlife, que ganó la Pitch Competition en la primera generación. De hecho, creo que ya tuvimos su episodio, si no me equivoco, es que lo grabamos en desorden, pero bueno, creo que para este momento que están escuchando esto, ya el episodio va a haber salido. Él escribió un libro y le dijeron hacerlo en dos partes y él así como, no, 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 vamos a contar absolutamente todo. Es un libro grueso donde él cuenta su historia, consejos, etcétera, porque es eso, ¿no? O sea, que uno al ver algo, y más en países como de Latinoamérica, que tal vez no tenemos tan desarrollado el ecosistema emprendedor, ¿no? De crear nuestras propias cosas, de tener nuestras propias industrias. eh, es importante, ¿no? Poder tener personas que podamos poner como referencia dentro de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y luego de OM Ingeniería, que sigue en pie. Y para hacer una acotación ahí, como un paréntesis, este tipo de negocio es un negocio como bien tradicional, Ujú, pero el hecho de ser tradicional le da como ese bajo riesgo y esa estabilidad, así como que uno ponga un consultorio médico. Siempre va a ujú, llegar gente al consultorio médico. ujú. Se pueden hacer algunas pequeñas innovaciones que transformen la forma en dar servicios, pero es un negocio ya, ya conocido por todo el mundo y que va a Ujú. tener clientes. Y posterior a ese, inicié otros 3 emprendimientos. Tres, Sí. espérate, según yo íbamos a hablar de dos nada más hoy, espérate, tres, ok. Mira, el primero era una plataforma para renta de equipo de construcción, porque mi Ah, hermano menor es ingeniero mecánico, el del restaurante. ajá. Entonces a veces comentábamos que era súper difícil para nosotros del área de construcción encontrar equipos
Y él como se movía en ese mundo de rentarles a las empresas constructoras, entonces teníamos un debate ahí, yo recuerdo un diciembre de 2019, de que qué difícil era y dijimos, ay, y si fuera una especie, si existiera una especie de Uber donde nosotros pudiéramos rentar las Cool. maquinarias de construcción, así como que, ajá, vamos a probarlo. Y recuerdo que yo tenía un pistillo ahí y le digo, vaya pues, hagamos una primera prueba de concepto. Yo no soy programador y ninguno aquí es programador, pero aquí está este pistillo y que nos hagan una prueba de concepto rápido y vamos viendo cómo funciona. Entonces lo hicimos y recuerdo que en enero miramos ahí una convocatoria para el Honduras Startup. Ujú. Pues me metí a llenar una aplicación también Ajá. y resultamos ganando ahí un capital semilla, algo modesto, Ah, pero un wow. capital semilla que nos permitió ahí comprar algunas cosillas y invertir lo otro en desarrollo. Y pues para hacer resumen de ese proyecto, luego estuvo parado un tiempo, luego lo volvimos a retomar y en esa retomada aplicamos a la Creative Business Cup. Resultamos aquí los ganadores de la regional de Honduras Súper. y luego pitchamos en la Creative Business Cup de Dinamarca, solo que fue virtual. Ah, entonces no fuiste a Dinamarca. No, no fui a Dinamarca, tengo ese sueño frustrado todavía. Carlos Matz, que él estuvo en la primera temporada, él sí, y el de él fue en Holanda, en Copenhagen, ay, no, en Berlín, no, no sé, No, pero, siempre es en Copenhague, en Dinamarca. pues sí, estaba súper inventando. Es que no me acordaba. Entonces sí, ahí él sí logró ir y se quedó haciendo como todo un tour presentando su película, su emprendimiento, o sea, varias cosas. Pero a ustedes quedaron debiendo el viaje. Eso fue este año. No, eso fue en 2021. Ah, no, pues sí, nadie estaba viajando. Sí, no, por las restricciones de pandemia y yo no tenía ninguna vacuna. Creo que empezaban a vacunar a las personas aquí en Ujú, Honduras sí. cuando fue y tocó pitchar virtual. Pero felicidades, o sea, dos premios para la misma aplicación. Sí, gracias. Y ahí vamos dando tumbos. Ok, entonces ya vamos. Eso es importante recalcar que aunque la gente diga, he pitchado en la Creative Business Cup, Sí, no, todavía no hay revenue. Y están como viendo. comenté, en altibajos, pero lo Ay, bueno es tener la perseverancia. sí, o sea, es que es algo bien innovador aquí en Honduras y primero tenés que socializarlo un montón, ¿no? Porque hay un montón las empresas de ingeniería, y ahí me corregí si estoy hablando por hablar, pero tienden a ser como más tradicionales, o sea, los ingenieros que yo conozco, para empezar los reconoces en cuanto entran porque todos andan como la Camisa camisa, la cuadriculada, camisa, jeans y burros. la camisa de botones cuadriculadas, los Yo sí jeans. venía, pero me la cambié. Entonces, hay como mucha tradición dentro de ese negocio, ¿no? O sea, dentro de esa profesión, por así decirlo. Entonces, en cuanto a la penetración del mercado, ¿cómo has visto eso? Fíjate que particularmente con los productos digitales, la penetración aquí en Honduras no es tan rápida como en otros países. Ujú. Y en el sector de construcción menos. Y otra cosa que uno se da cuenta, cuando no es un emprendedor tecnológico de base, porque yo no soy ingeniero en sistemas ni programador, es que no todo lo digital se soluciona pagándole a un man programador de la India. Claro, O que tengo esta idea, voy a pagarle a este man programador de la India. ay, sí, hay varios detallitos. Es de que te juntes con más wildlife para que te digan, los que están en esa área, ¿no? Que te digan Homero, Carlos, te puedan decir cómo por dónde. Ok, entonces llevamos dos, faltan dos. Sí, y ese tuvo así como un lapsus Ujú. vamos a decirlo, 2020, que fue el año de la pandemia. Y en ese año de la pandemia, yo recuerdo cuando nos encerraron como un 19 de marzo, algo así. Entonces ya llevaba 2 semanas yo de estar guardado en casa y comencé a ver que faltaban insumos médicos, como caretas, y Mm. que las cadenas de suministro estaban colapsadas y que China no se daba abasto para suplir a toda la demanda mundial. Y estábamos con el tema de la desinfección por contacto. Ujú, Y recuerdo que miré que en China, en el transporte público y en los hospitales andaba un robot que ujú. esterilizaba con luz ultravioleta. Dije yo, Ah, ay, qué cool, dije yo, ¿y por qué eso no existe aquí en Honduras? Y entonces empecé a investigar.
habían empresas gringas que empezaban a fabricar robots de UV. Y por curiosidad coticé una, que era una torre así como las torres de estas de luz para sets, que era enchufable a mano y solo se encendía a distancia y costaba $20,000. Wow. Entonces yo hice números y dije yo, ¿qué? O sea, no estoy demeritando ningún producto, pero No, pero es que pero estamos de acuerdo. $20,000 eso cuesta un carro. Es que estamos de acuerdo que en el 2020, o sea, incluso el Lysol lo encontrabas a 600, 800 lempiras. O sea, todo lo que era de necesidad, o sea, ahí es cuando miras el estado del mundo, ¿no? Todo lo de necesidad básica subió de precio. O sea, y estaba una cosa que la demanda era corta, pero también había mucho de que era como, bueno, aprovechemos ahorita, ¿no? Sí, y entonces a mí me parecía absurdo como un dispositivo que más o menos sabía cómo funcionaba costara $20,000. Ujú. Y luego comencé a investigar, primero investigar cómo funcionaba la desinfección en base a luz ultravioleta, y la verdad es un principio físico que se conoce como desde 1950, Oh, wow. y es que la longitud de onda de un tipo de luz UVC Ujú. daña el ADN de los microorganismos o el Ok. ARN de los microorganismos, y esa es como la base de la desinfección. Entonces luego en base a eso y haciendo cálculos y números, yo había hecho como un prediseño y dije, ok, si compro lámparas de esta potencia, a esta distancia, puedo esterilizar en tanto tiempo un espacio. Ojo, para esos días, para los primeros días de la pandemia, todavía no se sabía qué dosis de luz era la necesaria para desactivar SARS-CoV-2. Pero como a los 2 meses, creo que era un estudio de Stanford, si no me equivoco, publicó qué cantidad de luz se ocupaba para desinfectar. Entonces, durante más o menos toda esa fase, yo había hecho como unos prediseños y dije, bueno, ya llegó la hora de hacer un primer prototipo y testearlo. Esta es una de las experiencias más amargas, las voy a decir amargas porque me sacó lágrimas varias veces, y también de las que más aprendí, Ujú. porque lo que había leído en el método Lean Startup lo viví en carne propia. Y era un momento bien complejo porque no podíamos circular todos los días. Sí, es cierto. Las cadenas de suministro se escribía a Philips para comprar algunas lámparas, sube la lámpara como tal, y me decían, ok, haceme el depósito hoy y te entrego en 3 meses. Cállate. Y entonces empecé a buscar proveedores por todos lados, encontré unos proveedores en China, pero la base de las cosas, hago un paréntesis ahí, en el colegio yo estudié electrónica, entonces sé Ah, algunas cositas y decía yo, ok, para construir mi prototipo que sea asequible a la realidad económica hondureña, necesito 3 componentes, necesito la luz como tal, que es el fuerte. ajá. Esas luces yo sé de dónde comprarlas, que son como tubos de luces que pueden parecer normales, pero el tipo de luz o de radiación que tiran es UVC. Y necesito la electrónica de control, que también sé dónde comprarla, con proveedores, y necesito la carcasa, que la carcasa así con materiales locales, compro local y armo acá con mano de obra local. Entonces compré por AliExpress, bueno, no AliExpress, Alibaba, Ujú. compré los tubos y la electrónica, y mientras estaba en esa fase de diseño e iteración, yo ya había encargado varios lotes de varias potencias y de varias dimensiones de tubos y la electrónica, y cuando me llegaron le puse manos a la obra. Y mi primer prototipo fue cuadrado y feo, pero era para hacer la prueba de concepto, y con ese primer prototipo de que la electrónica funcionaba, yo podía encender a distancia, que mi primer MVP era viable, dije yo, ok, entonces ahora con esto pivoteo y voy a ir a escuchar al mercado. Y con ese primer prototipo, entonces a la semana lo refiné y hice Ujú. otro más portable y comencé a visitar consultorios médicos, comencé a visitar clínicas, puntos de taxis, algunos comercios. Visité a algunos wildlife en sus comercios y les Ah, sí, vos preguntaba. pusiste en el grupo como, hey, ¿quién necesita que le desinfectes? Yo me acuerdo que vi eso y como yo todo local. Yo estaba en mi casa. Pero, ajá. Y entonces ahí fui escuchando las reacciones de la gente y las sugerencias de la gente. Y después de esa primer prueba piloto, no solo en base a las necesidades, sino en cuanto al precio máximo pagable por las personas, entonces ajusté.
mi primer prototipo y luego se convirtió en 5 diferentes, Ah, wow. que eran para diferentes mercados y todo variaba en base al tiempo de desinfección y al tipo de uso del espacio que se le daba. Entonces produje uno desde pequeños espacios de 3x3 para comercios hasta una de grado hospitalario para usarse en quirófano, que podías desinfectar un quirófano en 5 minutos. Ah, wow. Qué interesante. ¿Y seguís con este? Fíjate que puedo decir que sí, la página sigue activa, pueden visitar la Germicida VC Honduras. Todavía tengo equipos fabricados. Recuerdo que esta cadena, La Voz de América, nos hizo una nota Ajá. en una ocasión. Y pues lo que yo rescato de este emprendimiento es que el Lean Startup yo lo viví, porque fui desde una idea inicial Sí. hasta 5 productos terminados en 4 meses. Considerando, Era todo lo que hacías, todo el día. fíjate que, no, y aquí voy a decir algo medio controversial, Ajá. porque para ese tiempo yo era docente, bueno, soy docente de hecho todavía, Ajá. en la UNA, y entonces la gente puede decir, vos eras de los que no dabas clase virtual, porque pasabas todo el tiempo en tu emprendimiento. Entonces, mira, daba las clases en el horario que me tocaba, y yo me levantaba a las 6 de la mañana, empezaba a trabajar porque creo que voy a decir que soy afortunado en Honduras porque tengo un garaje frente a mi casa, no toda la gente tiene la oportunidad de tener un garaje. Y pues como soy ingeniero y me gusta estar construyendo cosas, tengo como un taller montado ahí en el garaje de mi casa. Entonces me levantaba, empezaba a trabajar, empezaba a cortar, a probar cosas. Luego cuando me tocaba dar clases paraba, iba a dar clases, la sincrónica, y luego volvía a mi taller. Y como me gusta la tecnología, también algunas clases ya las tenía grabadas y como lo que está pregrabado puede ser on demand, entonces me juntaba con ellos para discutir. Entonces ya no tenía que juntarme tantas horas todos los días. Claro, y es que ahorita lo que estoy viendo es que tenés un excelente manejo de tiempo. Fíjate que sí, porque no sé si soy workaholic, pero soy como... Es probable. Es probable. Y vos a mí me decís como, Amy, que vos pasas en 1000 cosas. Todo, ¿verdad? Ya veo que somos todos. Pues fíjate que en esas... cuando tenía encargos, porque a pesar de que es un emprendimiento que me dejó en números rojos, sí logré vender. Y en algunas fechas que tenía encargos con algunos médicos, ya sabes, todo esto de la pandemia ocupaban las cosas para ayer. En una madrugada que seguía en números rojos y yo estaba construyendo mis cosas ahí, mis máquinas con la luz del garaje, hubo varias veces que hacía un montón de frío y se me rodaron lágrimas, no del frío, sino de cuestionarme yo mismo, Sí, de ¿por qué decir, estoy aquí esta ¿por hora? qué estoy haciendo esto? ¿Por qué sigo en números rojos? ¿Por qué a pesar de todo el esfuerzo me va mal? Y bueno, después contextualizaba y decía, pues es que este es el Valle de la Muerte, chiqui. Claro. No, y es que aparte que estábamos pasando por una etapa bien dark, o sea, ahorita hay muchos recuerdos que es como, ay, no podíamos salir todos los días y las cosas tardaban en llegar. Yo me acuerdo que ingresabas el pedido del súper un día y te o sea, te lo ponían como a 3, 4 días, o sea, todo eso me da como PTSD, es como, es cierto, como que lo había bloqueado de mi mente. Y creo yo que era un momento bien valiente para emprender. O sea, la verdad es que te la estabas súper rifando. Sí, y mira que por la restricción de movilidad, había veces que los otros 2 trabajadores que me ayudaban no podían llegar todos los días, sino que me ayudaban un día a la semana o lo sumo 2, y el resto era yo, ahí en mi taller, en el garaje. Y entonces, le invertía mucho tiempo, pero a pesar de que no miraba yo ese retorno. Pero sí, fue una experiencia bonita, lo viví en carne propia ahí el Lean Startup y no todo está dado. Hay gente que pensaba que yo la estaba rompiendo con las luces UV y después decía, no. Hacemos una pausa al Wildlife Podcast para darles a conocer sobre Celina, nuestro patrocinador en esta segunda temporada. Fundada en el 2014, cada propiedad de Celina está diseñada en asociación con artistas, creadores y creadores de tendencias locales, dando nueva vida a los edificios existentes en lugares interesantes de todo el mundo, desde ciudades urbanas hasta playas y selvas remotas.
La cartera de Selina incluye 150 propiedades abiertas o aseguradas en 25 países y 6 continentes. Diseñado a la medida para el viajero nómada de hoy, Selina ofrece a los huéspedes una infraestructura global para viajar y trabajar en el extranjero sin inconvenientes. Selina es una de las marcas de hospitalidad más grandes del mundo, creadas para abordar las necesidades de los viajeros millennial y Gen Z, combinando el alojamiento bellamente diseñado con coworking, recreación, bienestar y experiencias locales. Estamos muy felices de trabajar con Selina y darles a conocer a ustedes estos bellos lugares. Pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más de estos espacios. Y en septiembre vamos a estar visitando Selina, Chicago. Esperamos compartir con ustedes esta gran experiencia. Ahora continuamos con más de la segunda temporada del Wildlife Podcast. Perdí. No, perdí. Pero te aprendiste y aparte de eso es como, yo admiro mucho a la gente que se levantó en la pandemia a resolver problemas. O sea, porque eso era lo que estabas haciendo. Estabas resolviendo un problema que existía. Es la definición de un emprendimiento social. Sí, y mira, ve que algo que vale la pena recalcar también es que acá en Honduras, durante la época de la pandemia, tuvimos un incidente bien, vamos a decirlo, bien negro, que fue que compraron hospitales móviles que ofrecieron que llegaban en septiembre. Los hospitales fueron un fiasco y acabaron llegando como en diciembre o enero del próximo año. Pero el detalle no es que llegaron tarde, sino que eso generó un ambiente de desconfianza, y más que todo en esas áreas médicas que eran súper delicadas, de cualquier cosa. Y entonces cuando la gente decía, un dispositivo UV producido en Honduras, qué chiste, a saber qué chabacanada de producto debe ser, o a saber, este me está estafando, este me está mintiendo. Solo viene a alumbrarme el cuarto. Ajá. Y entonces yo, además de ser un emprendedor, vamos a decirlo, pequeño, tenía que luchar contra esa desconfianza. Y también con culturizar a la gente, porque me encontré con muchos médicos que no conocían el principio de desinfección en base a UV. No, o sea, yo me acuerdo cuando mi novia me dice, con esto estamos desinfectando el celular, y yo así de, no, ¿verdad? O sea, eso no. Y me tardó un ratito como realmente entender la tecnología de como, ok, sí se puede. Sí, porque no es así como tan sensorial a lo que estamos acostumbrados, que por ejemplo tener un trapeador y asistín es como lo más sencillo. O sea, bueno, le voy a echar cloro, paso el trapeador, yo sé que está limpio. Sí, o es algo que es como un placebo para nosotros, huele a cloro. Huele a cloro aquí. Huele a alcohol. Y esa, no, pero ahí olía alcohol, entonces no, yo creo que no, que estoy bien. O sea, sí es eso, claro, lo común. Sí, y fíjate que otro incidente que nos pasó fue una directora de un hospital público me dijo, quiero 4 grado hospitalario para desinfectar mis quirófanos. Y las produje, y ya cuando me tocaba entregarlas me dijo, no, ya no las quiero. No, cállate. Y el precio, fíjate que el profit de eso era súper bajito. No me da miedo, voy a decir mis números. El costo de producir una grado hospitalario aquí en Honduras, el precio de venta con impuestos era $1,000. Y la ganancia eran únicamente $200. Se costaba $800 producirla. Y lo que elevaba el costo eran los fletes aéreos de los tubos que venían desde China, pasaban por Estados Unidos, llegaban acá, pagaban un montón de impuestos en todo el rato. Qué barbaridad. Entonces era más por algo que yo quería hacer, que me apasionaba, más que por el profit. Y vale también darle el crédito que mi novia, que es médico, ella me ayudó en la parte de ventas con muchos de los colegas. Entonces creo que me atrevería a decir que tal vez el 40% de las netas ventas fue gracias a ella. Y también fue estratégico porque dije yo, necesito credibilidad. Claro. No es lo mismo que llegue alguien random a que ya es un médico el que te está diciendo, ¿no? Así es. Entonces la invité a que formara parte de este emprendimiento y ahí le entramos los dos. Súper. Ahora vamos con el cuarto, ¿verdad? Mira, el cuarto, Ya vamos a entrar a Wiley, pero es que necesitamos terminar este conteo. El cuarto está relacionado con reciclaje de plástico. Resulta que desde el 2018 más o menos, de hecho con eso pitché en el Wildlife,
Era para... No fue con OM. Fíjate que yo apliqué con OM, pero al momento del pitch, Claro, que uno lo puede cambiar. que uno lo puede No cambiar, es que él está haciendo tramposo, ya vamos a explicar eso. entonces pitché con una idea que es para producir adoquines a base de agregados, vamos a llamarlo arena grava, que no usan cemento, sino que usan basura de plástico, como agente así aglutinante o cementante. Y entonces yo había hecho coloquialmente aquí decimos en Honduras, había hecho una guaquita, había juntado dinero para eso. Sí. Vamos a tener que poner traducciones en todo este episodio. Pero ese dinero lo gasté en las UV. Y la UV, como ya saben, me dejó en cero. Entonces, el I7, que es el Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología, habría convocatorias para proyectos de investigación aplicada. Entonces, en 2020 apliqué, pero por la pandemia dijeron, lo sentimos, los fondos van a ser usados para la pandemia. Y volví a aplicar en el 21 y en el 21 vamos a decir que me patrocinaron esa incursión. Y entonces básicamente era montar como una especie de mini fábrica para agarrar plástico basura, que se lo compraba a los pepenadores, lo molíamos, lo lavábamos, y ese plástico molido lavado teníamos como dos líneas de investigación, porque también lo mezclamos con investigación. Uno era agregarlo así directamente a una mezcla convencional de concreto y evaluar qué porcentaje en masa de ese plástico agregado al concreto no nos afectaba tanto la resistencia del concreto, porque ese concreto que ustedes ven en las calles, en los edificios, se mide por la característica que es la resistencia a la compresión. Entonces, según sea la resistencia a la compresión, así es la calidad de ese concreto. Entre más resistente, pues es un poquito más caro y es mejor. Le voy a hablar a mi profesor de ciencia, porque yo siempre me aplazaba en ciencia, pero estoy aprendiendo un montón. O sea, creo que ya estoy al nivel donde tenía que estar en la secundaria. Ok, compresión, sigamos. Ok, y la otra línea era inventarnos una máquina extrusora que no existe para eso, porque todo el mundo quien lo está haciendo ahorita en el mundo es un poco artesanal y como colador. Y no hay un proceso como industrializado que ya todo el mundo sepa que sí funciona, como hacer concreto normal. Entonces era construir un prototipo de máquina extrusora en la que metiéramos la arena, el plástico y saliera una masa que pudiéramos moldarla, prensarla y sacar un adoquín final. Entonces toda esa carrera la hicimos desde inicios de agosto hasta finales de diciembre. Y eso incluyó comprar una máquina trituradora que venía desde California. Tenía que llegar a Miami, embarcarla a Honduras, montar la mini fábrica, procesar material y al mismo tiempo ir diseñando sobre la marcha, pidiendo los componentes por Amazon o por eBay, porque aquí en Honduras a veces es bien difícil comprar componentes de electrónica de potencia o motores, y ir pensando y craneando esa máquina extrusora. La extrusora es como el principio de toda extrusora de plástico, que tienen un tubo, tienen un elemento que calienta, que puede ser como la hornilla de las estufas de sus casas, y mientras el material va pasando, esa parte caliente va derritiendo el plástico, por así decirlo, y un tornillo sin fin va comprimiendo ese material y al final sale una masa. Wow. Entonces, todo ese proceso lo hicimos ahí de agosto al 31 de diciembre. Yo el 31 de diciembre estaba todavía en el centro, le llamaban centro de investigación. ¿De ese año? Del 21. Del 20. Oíme, yo quiero que hagamos un paréntesis. Quiero que pongan atención a la línea de tiempo que acaba de decir este hombre. O sea, del 2018 creas tu empresa, la empiezas a montar y de ahí luego, entre el 2020 y ahorita, te hiciste los 3 emprendimientos. Y Fabri siempre contesta en los WhatsApp del chat de Wildlife. Siempre me comentas en mis historias, o sea, y das clases, o sea, y me decís a mí, es que está Amy anda en todo, o sea, porque soy el que siempre me dice eso. Entonces, o sea, sí estás poniendo atención a este montón de cosas que estás creando, ¿no? En todo este tiempo. Bueno, hay que permanecer activo. Sí, oíme, que estoy ahorita como sorprendida, ¿no? Que siempre... Ha crecido mi admiración por vos, vamos a decirlo así en este episodio. Ok, continúa. Ok, entonces, ese proyecto, aprovecho para darle las gracias públicas a I7, aunque fue bien estresante. Yo recuerdo que en algún momento yo le dije a la directora de I7 y le digo, ¿sabes qué? Si me vas a estar persiguiendo
ya ahorita te devuelvo todo tu dinero, le dije. Porque yo ya colapsaba. sí, yo ya colapsaba, le digo, este tipo de relaciones yo no las cultivo, le digo. Entonces de ahí le bajo un poquito al gas porque no tienen idea cuán difícil es liquidar fondos estatales. Ah, sí. Pero como ya me había gastado mi guaquita, me había gastado mis ahorros, entonces ni modo, lo necesitaba. Ajá. Y esto me sirvió como prueba de concepto para saber que funciona, que se puede. Entonces, si ustedes también quieren hacer en sus localidades reciclar ese montón de basura de plástico para que no vaya a dar a los rellenos sanitarios y que tarden ahí 400 años en descomponerse, pues sería una buena idea que haya un montón de molinos de plástico en cada departamento de Honduras, especialmente allá por Omoa, donde tenemos un montón de avalancha de basura de plástico. Pero no nos gusta hablar de eso aquí en Honduras, ese es tema como prohibido. Sí, y mira que o sea, moler el plástico no es así como que, ay, wow, te inventaste el agua caliente vos. Y aquí hay como unas 3 empresas que se dedican a eso, no voy a decir los nombres. Y yo les escribí, les dije, mire, yo soy profesor, yo estoy queriendo investigar en esta línea, yo necesito que me regale o que me venda plástico molido. Así yo me evito el proceso del molino. Me dijeron, no podemos porque somos una CIP y solo lo vendemos para afuera y no podemos dejar nada acá. O no nos interesa porque de repente... Por eso nuestro país no progresa. Ese tipo de cosas son las que, o sea, nos encanta trabajar para otros. Sí, y entonces dije yo, gran ciencia tener un molino. ¿Saben qué? Me voy a comprar uno. Y entonces tenés uno ahora. Bueno, ya vamos a llegar, es del I7. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, concluimos la parte de la investigación a la parte de la mezcla fluida. Bueno, vamos a decir relativamente fluida porque es bastante viscosa. Para producir ahí el adoquín que no usa cemento, ahí sí nos hace falta un poquito de research y hacer una extrusora más potente, porque la que hicimos era una prueba de concepto. Y pues ya el 31 de diciembre, me dijo el sitio, ok, ya terminó. Sí, ya terminamos. Ya entregó todos los informes, ok, listo, puede irse y nos deja todo por aquí. Entonces todo eso está guardado en algún almacén, no sé dónde. Pero ya creo que todas las personas que vean el podcast ya saben que usa una prueba de concepto que funciona. Claro. Y que de repente, si le echamos cabeza entre varios, podemos sacar un negocio que va a tener triple impacto. Que vamos a generar ingresos, y vamos a ayudar al ambiente y vamos a ayudar a comunidades pobres. Entonces, no lo hacía tanto por profit, sino por un corazoncito verde que yo tenía. Claro. Y que sigo teniendo. Claro. Yo creo que esa es una oportunidad tan buena de negocio porque yo ahorita estaba diciendo como, bueno, yo ya estoy ahorrando para construir mi casa, y mi novio sí es ingeniero civil, pero yo digo, o sea, ¿por qué no te decimos a vos y nos los haces de basura? O sea, no va a ser así, pero ¿me entendés? O sea, tener esa alternativa, y te apuesto que un montón de gente de nuestra generación, creo yo que tener esa conciencia de que estás haciendo algo diferente, algo por el planeta, es una oportunidad excelente de negocio, y no solamente por el negocio, sino porque realmente, ¿me entiendes? A nuestra generación nos interesa eso. Y ahí solo voy a hacer una acotación porque no va a faltar quien diga, oye, ingeniero estructural diciendo que hagamos las papas de basura. No, ojo, con eso, con los de basura es para adoquines. ¿Y por qué adoquín? Porque no es como un elemento tan estructural como, por ejemplo, una viga. Y además, en todos los países la construcción está regulada. Aunque creamos que aquí en Honduras no, pero la verdad sí. Tenemos el Código Hondureño de Construcción y la verdad cualquier espacio habitacional y cualquier edificio, entonces tiene que ser construido con materiales que ya estén científicamente probados que funcionan, que entre ellos el concreto, el acero, la mampostería, que existen hace el acero como desde 1700, el concreto a base de cemento Portland como desde 1890 y la mampostería pues desde hace 2000 años. Entonces, como lo que está en riesgo es la vida de las personas, entonces en eso la industria de la construcción es como bien... Claro. Vamos a decir, es bien tradicional. No puede uno sacar cosas tan locas, tan innovadoras. Pero para la parte de aceras o adoquines y para donde caminamos, está bien. Sí, está bien. Ok. Bueno, vamos a regresarnos un poquito al
2018 tuviste que haber aplicado a inicios del 2018 a Wildlife. Ahora sí, entremos a lo que venimos. Fíjate que la primera vez que yo me di cuenta de Wildlife, de hecho fue 2 días antes de que cerrara en 2017. Ok. Y mencionaba lo de los ejemplos y los ejemplos a seguir porque Wildlife es uno de ellos. De hecho, yo comencé a preocuparme más por mi emprendimiento a raíz del Wildlife porque yo miré la aplicación. La vi por Facebook, de hecho. Ujú. Excelente para los que hicieron esa campaña de Facebook. Sí, Funciona. Yo por Facebook fue que me enteré también. Y entonces decía, estamos buscando los jóvenes innovadores de las Américas, algo así. Y cuando me metí al formulario vi que era bastante extenso, que decía, te preguntaba por tu flujo de ingresos, que era el revenue stream, y te pedía algunas cosas financieras, y yo decía, ay, yo no tengo esas cosas. Y ya va a cerrar. Bueno, vamos a continuar con mi emprendimiento y el otro año aplico. Entonces ya lo tenía así como marcado. Y recuerdo que hasta puse un recordatorio en el celular ahí un año después, lo puse como en febrero, y cuando era febrero el celular me avisó, entonces me metí yo en Facebook a buscar Wildlife, y ahora sí me sentía más preparado para llenar el formulario de aplicación. Lo llené y me hicieron la entrevista, yo creo que, recuerdo Como que... 3 meses después. Ajá, recuerdo que para la entrevista, yo estaba en mi antiguo trabajo y les dije, ya vengo, voy a hacer un mandado. Y me fui a encerrar al carro y en el carro hice mi entrevista y luego subí. Y cuando me llegó ese correo de que había sido seleccionado, me sentí súper feliz. Voy a contar una anécdota aquí. Espero que no me vayan a sancionar. Te vamos a correr. Ni se vayan a enojar. Te vamos a correr. Porque ya en la etapa de seleccionar el placement, yo miraba toda la lista de ciudades y decía, uy, esta está bien cool, uy, esta está mejor todavía. Y llegué a una y dije, esta no está tan interesante, esta no quiero ir. Así, todos vimos eso. Yo, fíjate que me acuerdo que yo con mi mamá hablábamos, pero yo en ese momento no tenía la mentalidad que tengo ahora, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, no quiero pensar que ya la tengo, no quiero pensar que ya la gané. Entonces yo le decía a mi mamá, bueno, tal vez me toca Little Rock. Abraham fue a Little Rock y él dice que se la pasó bien, pero bueno, eso era como algo que nosotros decíamos y era como, pero no importa, porque hay que aprovechar las oportunidades y estar en Estados Unidos y aprender y hacer crecer, entonces no importa la ciudad que sea. Ojalá me toque, o sea, nunca en las ciudades que yo consideré Chicago, ¿no? Pero sí escogía como otras. Cuando a mí me sale en el papelito como te toca Chicago, como que grité de emoción y después dije, espérense, ¿dónde es que está esa? Pero ahí nacieron unos primos, ahí vivió una tía, entonces era como que medio tenía una idea, no estaba muy segura bien como exactamente dónde estaba, pero después yo dije, ok, vamos a ir a esta ciudad tan grande, me puse un poquito intimidada y decía, bueno, tal vez Miami, que ya conozco, no me acuerdo cuál era la otra, creo que San Diego, decía que podría ser interesante. Pero sí, o sea, obviamente te da eso pero al final creo yo que todos estamos como en la ciudad donde nos tocaba estar. Sí, y fíjate, yo particularmente creo eso y ya van a ver por qué. Mira, a mí me tocó en Albuquerque, New México. Y ahora ¿Era de las que querías o las que no? No, esa era la que no quería. Sí, yo de todas no quiero una. Y me tocó esa. Abriste el papel así como, ay, lo puse demasiado en el universo. Sí, y entonces lo maravilloso y lo bonito es que mi host fue el host soñado de cualquier persona, porque él es dueño de una empresa de ingeniería y voy a compartir con ustedes una frase que se me quedó grabada para siempre, es una de las 3 lecciones de vida que tomé de Mario Burgos. Y entonces él me dice, la gente no hace negocios con vos porque se hace el mejor de los mejores. La gente hace negocios con vos porque le cae bien y porque confían en vos. Eso es cierto. Eso es muy, muy cierto. Y se me quedó tan grabado en la cabeza y dije yo, y no era algo que solo se me quedó grabado, sino que yo lo vi y yo lo viví porque él me enseñó a hacer networking. Yo recuerdo el primer día que llegué al placement, me dice, ok, bueno, esta va a ser tu oficina, este es mi rubro, esta es mi empresa de ingeniería, me dedico a construcción, a construcción residencial, pero nuestro foco principal es la construcción eléctrica. ¿Qué es eso?
La construcción eléctrica son las personas que instalan las tuberías y los circuitos Ok. por ejemplo, de electricidad, de circuito de televisión, Ujú. telefonía. Y la empresa de él siempre tenía bastantes contratos federales y estatales. Y eran en la parte de media tensión. La empresa de él el rubro fuerte era ingeniería eléctrica, no tanto ingeniería civil, pero sí hacía un poco de obra civil. Y él, solo para dar contexto, él es vamos a decir que es de buena cuna, porque los papás son de Ecuador, pero él es descendiente de una familia muy acomodada de Ecuador. Y él nació en los Estados Unidos, es neoyorquino, pero de hecho su apellido de Burgos es como bien latino. Sí, me imaginé. Mario también, ¿no? Ajá, de Mario y el nombre. Pero toda su vida ha estado marcada por el emprendedurismo, porque él es licenciado en administración de empresas, pero dirige una empresa de construcción Ajá. y en la parte de ingeniería eléctrica también. Entonces yo recuerdo, él me llevaba a unas cenas con gente de la Fuerza Aérea, otros de contratos federales, y era gente bien piquis, las boquitas eran premium. Y no solo la comida, sino que me enseñó a cómo relacionarme y cómo es agresivo en el buen sentido el networking en Estados Unidos, que es Ay, bien activo. súper. La Oíme, gente va a lo que va. la primera vez que yo fui, yo me acuerdo que estábamos en estábamos en un restaurante en Chicago y empecé a hablar con una persona y me dice, entonces que intercambiamos datos y yo, ok, pero era un muchacho, ¿no? Era un músico y pues yo me he llevado en ese ambiente aquí en Honduras y yo dije, ¿para qué quiere mi teléfono? Y entonces, ¿qué le pasa? Dije yo. Y en eso, agarró mi teléfono y me dice, bueno, nos encontramos después, pero podamos hacer proyectos juntos. Y de ahí luego llegó otra persona. Pues yo como latina me quedé con mis amigos latinos En tu grupito, ahí en tu en el circulito. grupito. Y a medida fuimos viendo cómo funcionaba, porque no nos dije, o sea, no fue algo que estaba planeado por Wiley, sino fue una actividad de mi host en el que andábamos solamente 3 bailes, porque yo les hablé y les dije, va a haber comida gratis. a mi roommate y a otro amigo, hey, va a haber comida gratis, vénganse. Entonces, y así también yo no me regresaba sola porque me tocaba regresarme a las 10 de la noche, yo venía llegando a Chicago, entonces a mí me dio como, mira, ya, pues matamos 2 pájaros de un tiro. Entonces, después apareció otra persona y la misma dinámica. Luego, rapidito, nos empezamos a esparcir, ¿no? Sofía, Félix y yo, que ellos ya han estado en el podcast. Y empezamos a hacer nuestros propios networking y realmente es muy agresivo, es muy rápido, muy como, ¿qué haces? ¿Dónde está la conexión entre nosotros? ¿Qué podríamos hacer? Intercambiamos contactos, dale cheque, bye, Bye. porque esto va a terminar a la hora que dice que va a terminar. No es Ujú. como los latinos, que es como, bueno, hasta las 8, pero vos venís y te quedás y después van al after y después van a ir a comprar más y que y terminamos hasta ver hasta qué horas, ¿no? O sea, a las 8 de la noche te cierran la puerta y te fuiste. ¿No? Entonces, esa parte es sumamente agresiva, pero yo creo que es como el mejor bootcamp. Sí. Yo me sentí como en esta película, Un día de entrenamiento. No, no sé. Que es, haciendo contexto, es como de un policía nuevo y un policía veterano lo lleva a dar una vuelta Mm, y ve cómo es el día a día y ahí aprende un montón de cosas, desde que casi lo matan hasta que el policía era corrupto. No es mi caso, no es el contexto, ¿va? Pero sí, me encantó cómo se mueve el ambiente de negocios en Estados Unidos y creo que es algo digno de admirar y de copiar y replicar, porque hay que copiar las buenas cosas Sí. y la gente siempre va al punto. Ujú. Y eran siempre bien enfocados. Me dice, traes tus tarjetas, mira, vas a ir y te vas a acercar a aquel grupo ahorita. Ese fue Mm. el primer task que me dio. Y te Oíme, vas a pero te presentar. andaba full coachando. Sí, me andaba coachando. Con razón decís que era como el mentor soñado, pues. Sí, él es el mentor soñado. Y dentro de toda de todo el internship o de la experiencia, La fellowship. del fellowship, él me dijo, ok, yo hago construcción, pero veo que también que tu rubro es consultoría, tengo buenos amigos, te voy a mandar una empresa que es exactamente tu rubro. Y me mandó 3 días, Ah, donde uno de wow. sus amigos, y Wow. estuve trabajando ahí hombro a hombro con otros de los ingenieros y aprendiendo exactamente de mi rubro.
Y él es así como bien chile, él es como mi ejemplo a seguir y a copiar porque él tenía como 55 años y parecía como de 40, era más fit que yo. Decía, hoy en la mañana corrí tantos kilómetros y el fin de semana pasado hice circuito de 24 horas de BMX en el desierto con mis amigos y con ellos cerré un trato y le voy a construir su nuevo gimnasio y este contrato vale tanto. Y él siempre andaba en el Vive y cerrando negocios. Entonces dije yo, wow. Así tengo que ser yo. Es que es de las mejores maneras para realmente conocer gente, porque cuando venís y visitas a alguien para una reunión, siempre está como ok, ya sabemos que esta persona me quiere pedir algo y me va a ofrecer algo y yo tengo que dar algo a cambio y ya es como una interacción más forzada versus en eso, ¿no? Que estás en los drinks, estás en la fiesta, estás haciendo BMX, estás jugando golf, lo que sea que estés haciendo, hay más fluidez y agarras otro tipo de confianza. Y esa es la lección número 2. Ujú. Se hace networking donde sea, me dice. Exacto, exacto. Y la lección número 3, esa me la dio un gerente de él, que era con quien trabajaba la mayor parte del día, que es buen amigo mío ahora también, George. Y él me dice, mira, ¿vos cuál crees que es el precio justo de tu producto? ¿Cuál es el precio justo de las cosas? Y ya empecé a no, que los costos fijos, los costos variables y el margen profit. Y entonces, cuando le doy la respuesta, me dice, lo que el cliente esté dispuesto a pagar por tu servicio. Es cierto, es cierto. En la moda lo vemos eso un montón. Yo aprendí una lección cuando fui a mi primera feria, cuando regresé a Chicago ya en el 2018. Un día no vendimos nada, porque estábamos cobrando como a lo safe. Pues alguna persona me dijo, subirle el precio. Y yo como, ¿pero por qué? Si hoy no se vendió. Subí el precio y vendimos un montón de piezas, porque ya ahí la gente le agarró valor y estaba dispuesta a pagarlo. O sea, es la moda, ¿no? Es un juego ahí bien extraño el que se maneja con ese tipo Sí, de piezas. bien, algo que deseas, no Sí. tanto que necesitas. Exacto, exacto, exacto. Bueno, y ahora, ¿cómo fue lo del pitch? ¿Cómo fue ese cambio que hiciste? Fíjate que en el pitch ellos nos daban la idea de que podíamos continuar pitchando nuestro emprendimiento o pitchar alguna idea que tuviéramos. Ujú. Entonces dije yo, ok, yo estoy claro de que mi emprendimiento, el del día a día, el ganapán, no es como súper innovador y de eso hay un montón en el mundo. Entonces voy a probar esta otra idea. Y la desarrollé. De hecho, ahí en el apartamento donde estaba en New Mexico, casi lo quemo, haciendo yo la mezcla en la Cállate. estufa con unas ollitas que me compré y unas espátulas Te de empezó a madera. pitar el Pito el cajita. de, el de la alarma de humo. Llegaron los bomberos. No, no Porque ahí llegan llegaron. como con nada, ¿no? No, solo me acerqué al desk y le dije, uy, soy yo, lo siento. Ok. Y hice el pitch, pero no pasé a la siguiente ronda. Y antes de regresarme de New Mexico, yo recuerdo que le dije a Mario, le digo, hey Mario, fíjate que hay esto de Reverse Exchange, ¿qué onda? ¿Armamos proyecto? Dale, me dijo, y me recibió ahí como 5 minutos y como le caracterizaba, al punto, al grano, escribimos. Y para hacer corto el cuento, él vino en junio del 2019 Ujú. y vamos a decir que generó trabajo aquí en Honduras porque el rubro principal de él es construcción eléctrica. Entonces, para construir siempre tienes que estar preparando ofertas Ujú. y ofertando. Entonces, yo tengo un amigo que es ingeniero electricista y no es algo que yo no quisiera hacer, sino que a veces eran temas como de media potencia, mediana potencia y pues mi área es obra civil, no obra eléctrica. Entonces los presenté y le dije, mi amigo, el hondureño, quería llevarlo a un restaurante súper fancy. Y le digo, no, no, Mario, no es así. Venite, vamos a comer pupusas y aquí yo te presento. Y haciendo corto el cuento, él estuvo trabajándole a Mario Mm. como año y medio. Ah, wow. Sí, de hecho, hasta lograron establecer una oficinita acá con 3 ingenieros más. Cuando era obra civil, yo les hacía presupuestos de obra civil y pagado. Entonces, tuvimos Excelente. por ahí también una relación comercial. Son las fuerzas que hace Wildlife, ¿no? O sea, es que empezás como a armar, el hecho que te pongan un ecosistema donde decís, ok, aquí está,
hagan negocios, ¿no? Te da la oportunidad de crear tantas cosas. Sí, total, es un programa al que yo le estoy súper agradecido porque fue un empoderamiento. Eso me sentí como cuando Neo en la Matrix. Es que yo no soy, no vemos el mismo tipo de películas, yo veo chick flicks y esto y lo otro, así que yo no soy target, no he visto ni una Matrix. Vas a hacer que me cancelen este podcast por este tipo de, por tener que decir esto, así que bueno, pero aquí estamos, ajá. Sí, fue como un despertar. Me tomé la píldora correcta y seguí al conejo blanco. Ok, no entendí la referencia, no sé si me está bromeando con lo del conejo o de verdad hay un No, conejo sí, ahí. es que hay un conejo Ah, ok. cuando la muchacha se acerca, entonces él le dice, follow the white rabbit, siga al conejo blanco, que era un Ah, tatuaje de la ok. chica que llevaba la píldora, quien lo despierta. Ok, está bien. Para los que entendieron, entendieron. Y ya para como ir cerrando el último segmento, ahorita en qué estás, qué estás haciendo, qué puedes contar, porque no sé qué puedes contar. Porque yo sé, pero no sé si puedo. Ok, mira, ve, en la parte de mi emprendimiento, de mi ganapán, pues ahí sigue generando pan del cada día, Ujú. pan de cada día, mi emprendimiento convencional. En la parte de docencia, fíjate que este, ha sido bien interesante porque publiqué un artículo ahí en una revista de innovación educativa que fue durante la época de la pandemia. O sea, es Ahí que desarrollé ese proyecto de no innovación estaba dormida, educativa. era la ansiedad te tenía a mil, o sea, no, yo la verdad me puse muy productiva en la pandemia. Sí, yo tuve un despertar también Es que ahí, era más como, un boost. estás encerrado, entonces te evitas colas, te evitas el que te tenés que mover aquí y allá para reuniones, o sea, no sé, uno tenía más tiempo, yo, a saber. Ahí desarrollé ese proyecto de innovación educativa, que el artículo está publicado en una revista, y bien interesante, en tiempo de pandemia, eso fue en septiembre del 2020, un equipo, el equipo del proyecto Morazán me invitó a participar. Mm, Pues solo para darles contexto, el proyecto Morazán es la iniciativa de diseñar y construir el primer satélite hecho en Honduras. ujú, Y entonces, ¿cómo surge el proyecto Morazán? Surge porque unos profesores se juntaron y dijeron, hey, mira que este concurso vos, de ujú. UNOSA, que UNOSA es la agencia de las Naciones Unidas, bueno, la dependencia de las Naciones Unidas para asuntos del espacio exterior. Sí, que es United Nations Office for Outer Space Affairs. Ajá. Entonces ese es UNOSA. UNOSA tiene una convocatoria que se llama KivoCube, que el KivoCube es una iniciativa, valga la redundancia, para que países en vías de desarrollo vayan desarrollando capacidades en materia aeroespacial. Entonces ellos dicen, ok, con este concurso nosotros vamos a patrocinarle el envío a un país de su satélite para que lo desplieguen desde la Estación Espacial Internacional. Y el satélite, cuando uno piensa en satélite, se imagina un aparato súper grandote, pero puede ser un objeto tan pequeño como desde 10 por 10 centímetros hasta un aparato que sea del tamaño de este cuarto. Entonces, el tipo de satélites que ellos patrocinan es un satélite del tipo CubeSat, que Cube viene de cubo y que es en esencia un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. ¿Y por qué CubeSat? Porque ese es como un estándar que desarrollaron en una universidad gringa que se llama Cal Poly, que dice, ok, para que nosotros le enseñemos a nuestros futuros ingenieros aeroespaciales, necesitamos proyectos, pero proyectos reales, y hacer un satélite es costoso. Entonces vamos a desarrollar este estándar, que es para producir satélites a costo asequible, y los satélites son funcionales. Entonces, en ese cubito de 10 por 10 por 10 centímetros, podemos colocar una cámara, podemos colocar una cámara normal, una cámara de infrarrojos o cualquier otro aparato sofisticado que se nos ocurra para nuestra misión espacial. Porque la misión espacial se diseña, uno dice, ok, ¿y para qué quiero un aparato en el espacio? Lo quiero solo para tomar fotos de agricultura. Entonces, esa misión, por ejemplo, tendría el tamaño del satélite con una cámara y la electrónica necesaria para que la alimente el sol con batería interna para que cuando no haya sol funcione,
con la tarjeta o la electrónica para que se comunique con la estación de tierra, etcétera, etcétera. Entonces ese es como el contexto de las misiones CubeSat, que son pequeñas, pero que sirven para desarrollar capacidades. En el caso de Honduras, quienes escribieron el proyecto, ahí aclaro que yo no participé, a mí me invitaron a participar cuando ya habían ganado el premio. Entonces es un satélite para monitorear variables atmosféricas y para que dé alerta temprana de inundaciones. Entonces ese proyecto tiene 3 componentes. Tiene el componente de sistemas remotos, que sistemas remotos son unos sensores que se colocan en las cuencas de los ríos. Tiene el sistema o el componente de estación terrena, que la estación terrena es como, vamos a decirlo así, la casa que va a recibir la información del satélite. Entonces el sistema remoto le informa al satélite cuando el satélite pasa y el satélite le informa a la estación terrena. Porque por definición, y no por definición, sino que en la práctica sí es, el satélite, que es un cubito de 10 por 10 por 10, está orbitando la Tierra cada 2 horas. Entonces la estación terrena tiene comunicación con el aparato que es el spacecraft cada 2 horas. Entonces él recolecta la información de la estación remota en 2 horas que pase sobre la estación terrena, le da la información a la estación terrena y ya las personas científicos o los tomadores de decisiones saben qué hacer con esa información. Entonces, en caso de inundaciones, esos sistemas remotos van a dar la alarma de inundación para que se pueda evacuar aguas abajo o las comunidades aguas abajo. Entonces, básicamente ese es el concepto de la misión del satélite Morazán. Pero lo más importante es que ayuda a crear capacidades y empodera, porque la gente dice, oh, wow, el primer satélite hecho en Claro, no, Honduras. yo me acuerdo cuando nos contaste por allá de finales de diciembre, o sea, todos estábamos así como, ¡ah! O sea, la emoción que causa eso, o sea, como que nosotros también estábamos ahí, pues. Sí, y fíjate que algo bien bonito de ese proyecto es que tiene bastante participación de mujeres. Y de hecho las niñas, que son las estudiantes, Ujú. que han trabajado en el proyecto, son la cara visible, son el estandarte del proyecto. Qué Entonces bien. ahí casi no figuran muchas personas que estamos trabajando igual o que estamos backstage, sino que es el momento de empoderamiento de la mujer. Pues entonces las rockstar aquí son las chicas. Que me encanta eso, me encanta. Que la ciencia, las ingenierías siempre, que fue lo que nos estaba contando Alejandra en un episodio de la primera temporada, eso, ¿no? Que ha sido un rubro donde ha costado mucho entrar, donde ha habido mucha resistencia para las mujeres. Sí, pero fíjate que a mí en lo personal me alegra mucho de que estamos rompiendo ese paradigma y yo le digo a todo el mundo que yo fui criado por una feminista. Ujú. Mi mamá no era mucho de, de andar con el trapo verde. Ojo, no estoy, Hay que tener cuidado con ese tema. sí, no estoy así queriendo ver de menos, pero siempre era ensuciaste, lavaste. Ujú. Y sos varón, no me importa, vas a lavar tus platos y hacer tu cama y barrer y trapear acá y mi mamá, valga la redundancia, ella es una mujer en el área STEM, porque ella es maestra de técnica industrial, Ah, ya está mira. jubilada, entonces ella trabajaba enseñándole a alumnos cómo tornear, cómo cortar Ujú. piezas metálicas. Súper. Es que por ahí viene entonces esta mente que tenés vos. Sí, puede ser. Es De probable. ella viene. Bueno, entonces, ya, ¿cuándo se lanza esto? ¿Ya se lanzó? No, fíjate que lo que se tiene hasta ahora son los diseños completos y se prevé iniciar con la construcción Ujú. de repente a finales de este año. Digo de repente porque el proyecto, además de tener estación terrena, sistemas remotos y el propio aparato, el aparato hay que ensamblarlo en un ambiente limpio, que eso se llama cuarto limpio. Uno dice, wow, cuarto limpio, ambiente limpio. Y el feeling de un cuarto limpio es que esta habitación, por ejemplo, uno puede decir, ¿qué tan limpia está? Hay una escala, que es la escala ISO, para medir la limpieza de un ambiente y se mide en el número de partículas o partes por millón de polvo que hay en ese ambiente. Entonces los cuartos limpios, por eso vemos que la gente anda vestida como astronauta, Ah, porque son ambientes tan limpios que incluso nuestra piel contamina los componentes electrónicos y hace que se estropeen. Entonces, para poder
armar el aparato como tal, el spacecraft, vamos a construir un cuarto limpio, que ese se va a construir en la UNA. Y el cuarto limpio ya está diseñado y pues está planificada la construcción entre septiembre y marzo del próximo año. Con el cuarto limpio y con la llegada de los componentes, entonces se va a ensamblar dentro del cuarto limpio el aparato. Ahí nomás se sella y se manda en un ambiente hermético a Japón. En Japón le van a hacer unas pruebas. De Japón va a la Estación Espacial Internacional a esperar que le toque despegue. Creo que, no sé si va a ser Houston o Cabo Cañaveral. De ahí probablemente en un cohete de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Y de ahí, literalmente, hay un aparato que se llama Deployer, que es el que lo va a desplegar. Va a ser como que desde la Estación Espacial Internacional le den un puntapié así. Científicamente hablando. Sí, y ya va el satélite, que es un cubito, a empezar a orbitar la Tierra. Entonces, particularmente yo en ese proyecto colaboré en la parte de cuarto limpio, estación terrena, y del aparato como tal en el análisis y diseño del chasis. Porque la gente va a decir, ¿y qué sabe un ingeniero civil de esas cosas? Pues en mi área que, en términos generales, uno puede decir que se llama mecánica estructural. Dentro de la mecánica estructural podemos analizar desde un edificio hasta cualquier tipo de componente. Y hay dos análisis bien importantes que se hacen en el chasis, que es el análisis modal y el análisis de esfuerzos. Entonces, en esa parte yo contribuí con el equipo de ingeniería mecánica y sacamos un paper, hicimos un paper de investigación también, que es un artículo, que lo vamos a presentar en septiembre próximo en la IAC, que la IAC es el International Astronautical Congress, que es así como el evento más importante en las áreas aeroespaciales, y ahí se presenta la NASA, presenta Boeing, presenta Airbus y toda la gente metida en el feeling de la industria aeroespacial. Bueno, entonces vamos a estar pendiente de cuando lo lances. ¿Dónde nos podemos dar cuenta de eso? Fíjate que la UNA tiene canales oficiales de divulgación, y quienes siempre sacan la nota oficial, por así decirlo, es Presencia Universitaria o UTV. O para alguna entrevista específica, ahí sí le cedo a los directores, porque yo no puedo hablar a nombre del proyecto, que es el ingeniero Fernando Sorto y el doctor Javier Mejuto. Entonces, uno es director técnico de la misión técnica como tal, y el otro es el director de la misión científica. Entonces, para entrevistas, y ellos son súper abiertos, sí, hay que seguirlos en redes también. No son muy activos en Instagram, pero hay que seguirlos en redes. En redes. Y los canales oficiales de la U siempre van informando del avance. Súper. Bueno, mil gracias, Fabricio, por acompañarnos. De verdad que te deseo un montón de éxito en todo, en todas las cosas que estés haciendo, en lo que se vengan, en los próximos 3 emprendimientos que decidas abrir pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Wildlife Podcast. Lo que sí puedo hacer es regalarte una impresión 3D del chasis del CubeSat. Va para que lo... va a ser un gadget acá en el próximo... Es que, bueno, vamos a mencionar el podcast que Fabricio me trajo, pues para los que solo nos están escuchando tendrían que entrar a YouTube, pero vamos a ver qué tanto se ve, pero nos regaló esta impresión 3D del logo del Wildlife Podcast, y pues ahora ya va a ser parte del set. Siempre. Y le vamos a sumar el otro ahí cuando... Es que no lo he terminado. Le vamos a sumar el otro cuando ya esté listo. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. Gracias a todos por escucharnos en este nuevo episodio. Yo soy Amy Campos, este ha sido el Wildlife Podcast, y nos vemos próximamente en un nuevo episodio.